Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a ver nuestro cuarto vídeo de polinomios en el que vamos a aprender el teorema del resto, vamos a aprender a dividir utilizando Ruffini y vamos a aprender a factorizar polinomios. Pues el teorema del resto lo que nos está diciendo es que cuando necesitamos conocer el resto de una división y el divisor es de este tipo, es de tipo x menos a, es decir, x menos un número o x más un número, pues en vez de hacer la división podemos optar por un atajo. Por ejemplo, tenemos aquí esta división, un polinomio p de x dividido entre x menos a, tenemos el cociente y el resto. Lo primero que tenemos que destacar es que como el grado del resto siempre es más pequeño que el grado del divisor, y en este caso el divisor tiene grado 1, pues entonces el grado del resto debe ser 0. Es decir, un polinomio de grado 0 es un número. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos está diciendo el teorema del resto es que para obtener el resto de esta división, lo que podemos hacer, en vez de dividir, es sustituir nuestro polinomio, sustituir la x por a. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, el polinomio p de x, lo vamos a dividir entre x menos 2. Pues en vez de, si yo lo único que quiero averiguar es el resto de esa división, en vez de dividir, lo que puedo hacer es sustituir la x por 2. El resto de esta división da 33. ¿Por qué? Sin hacer la división. Simplemente sustituyo la x por 2. ¿Veis? Yo tenía 4x al cubo, pues 4 por 2 al cubo, más 2 por x, más 2 por 2, menos 3. ¿Vale? Y ahora hago esas cuentas y me da 33. Es decir, yo estaba dividiendo entre x menos 2 y lo que metí dentro de la x fue un 2. No metí el menos 2. Es decir, yo necesito x menos un número y meto el número. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a intentar averiguar el resto de la división q de x, que es este polinomio, entre x más 1. Entonces, x más 1 yo lo podría escribir como x menos 1. Así que lo que tendría que meter en este caso dentro de la x es un menos 1. El resto nos da 1, pues cuando metemos en la x un menos 1, pues hacemos las cuentas. Fijaos, 5 por x al cuadrado, pues 5 por menos 1 al cuadrado, más 6 por x, más 6 por menos 1, más 2. Todo eso da 1. Así que el resto de esta división, sin tener que hacerla, da 1. El otro día aprendimos a dividir utilizando el método, digamos, tradicional, ¿no? Y hoy vamos a aprender, más bien a recordar, porque esto lo vimos el año pasado, vamos a recordar una forma de dividir que se llama regla de Ruffini. ¿De acuerdo? Y solo podemos utilizarlo cuando hacemos divisiones del tipo x menos a. Es decir, el divisor es x menos un número o x más un número. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos este polinomio que hemos dividido entre x más 2, tenemos nuestro cociente y tenemos el resto. Recordad que como el grado de este divisor es 1, pues entonces el grado del resto debe ser 0, es decir, un número. Entonces vamos a intentar ahora hacer esta división utilizando el algoritmo de Ruffini. Lo primero que tenemos que hacer es colocar aquí arriba, colocamos los coeficientes de nuestro polinomio. 2x al cubo, ponemos un 2, menos 3x cuadrado, ponemos un menos 3. La x aquí no está, es como si hubiera un 0 por x, ¿verdad? Pues ese coeficiente lo ponemos también, por cada hueco que haya debemos rellenar un 0. Y por último 5, pues aquí está el 5. Como estamos dividiendo entre x más 2, aquí en Ruffini ponemos el contrario, ponemos un menos 2. Y ya está, una vez que está colocado casi que tenemos hecho casi todo el trabajo. Simplemente tenemos que bajar este número sin tocarlo y a partir de ahí siempre es iguales. Multiplicamos este número por el que tenemos abajo, menos 2 por 2, y nos daría menos 4. Sumamos menos 7. Multiplicamos menos 2 por este número de aquí abajo, que da 14. Sumamos 14 y 0, 14. Multiplicamos menos 2 por este número de aquí abajo, que da menos 28. Sumamos menos 23. Y esto sería el resto de la división.
fijaos que hemos obtenido como resto el menos 23, igual que teníamos aquí, resto menos 23, y el cociente, en vez de obtener el polinomio cociente, como aquí tenemos 2x cuadrado menos 7x más 14, hemos obtenido los coeficientes, 2, menos 7 y 14. Ahora tenemos que, utilizando estos coeficientes, reescribir el polinomio. Este sería el término independiente, 14, este sería el coeficiente de la x, menos 7x, y este sería el coeficiente del x cuadrado. Por tanto, hemos obtenido exactamente el mismo resultado que con la división tradicional, pero de una forma mucho más rápida y más cómoda. ¿De acuerdo? Tenemos el resto y el cociente igual que aquí. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la raíz de un polinomio. Diremos que un número R es raíz de un polinomio si el valor numérico para ese número es 0. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, tenemos aquí un polinomio, p de x igual a x cuadrado menos 4. ¿2 es raíz de este polinomio? Pues sí. ¿Por qué? Porque cuando metemos en la x un 2, tenemos x cuadrado, pues 2 al cuadrado menos 4. 2 al cuadrado menos 4, 4 menos 4 es 0. Por tanto, como el 2 hace que el polinomio se anule, pues entonces decimos que 2 es raíz de este polinomio. Además, por el teorema del resto que vimos antes, hemos sustituido 2 dentro del polinomio y nos ha dado 0. Por tanto, si dividimos por x menos 2, el resto es 0, ¿verdad? Recordad que si yo sustituyo la x por 2, obtengo el mismo resto, el mismo numerillo que si yo hubiese dividido por x menos 2. Por tanto, esa división es exacta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una raíz de un polinomio, por ejemplo, en este caso, el número 2, al dividir por x menos 2, esa división va a ser exacta. ¿Por qué? Porque el polinomio se anula en 2, por tanto el resto es 0. Si el resto es 0, es que la división es exacta. Esto es lo que es ser raíz de un polinomio. ¿Qué significa que un número es raíz doble de un polinomio? Pues significa que el número es raíz del polinomio, es decir, que al sustituirlo da 0, y además, cuando yo divida ese polinomio, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, cuando yo divida el polinomio p de x entre x menos 2, obtendré un cociente. Bueno, pues ese cociente, 2 vuelve a ser raíz de ese cociente. Vamos a ver un ejemplillo aquí. Tenemos un polinomio de grado 3, x al cubo menos x cuadrado menos 5x menos 3. Y vamos a intentar ver que x igual a menos 1 es raíz doble de este polinomio. Primero que tenemos que ver es que menos 1 es raíz del polinomio. Simplemente sustituimos menos 1 por la x, nos da 0, por tanto menos 1 es raíz del polinomio. Pero es que además, si yo divido usando Ruffini por x más 1, es decir, meto aquí un menos 1, Ruffini siempre se ponía el número contrario, hacemos la división, ¿vale? Y tenemos el cociente y el resto, que da 0. Claro, da 0, eso ya lo sabíamos, ¿no? Por el teorema del resto, como menos 1 es raíz, pues sabemos que el resto da 0. Muy bien, pero yo ahora cojo este cociente y lo vuelvo a dividir por Ruffini utilizando el mismo número. Y me vuelve a dar una división exacta, o dicho de otra forma. Este cociente, que en realidad es... Este cociente en realidad es 1 menos 2 menos 3, pues 1x cuadrado menos 2x menos 3. Este sería el polinomio cociente. Pues lo divido por Ruffini otra vez y me da resto 0, o lo que es lo mismo. Menos 1 vuelve a ser raíz de ese polinomio. Si yo sustituyo menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 3, pues esto da 0. ¿De acuerdo? Entonces, ser raíz doble de un polinomio significa que eres raíz del polinomio y además cuando dividas y obtengas un cociente, ese polinomio vuelve a tener como raíz el número que era raíz del primer polinomio. ¿De acuerdo? En este caso tenemos el polinomio p. Fijaos, tenemos el polinomio p menos 1 ha sido raíz suya. Hemos dividido p y hemos obtenido este cociente y menos 1 ha vuelto a ser raíz de ese polinomio que obtuvimos como cociente.
Bueno, ahora vamos a aprender cómo descomponer un polinomio como producto de varios polinomios, producto de varios factores. Entonces, esto es muy parecido a lo que hacíamos con los números. Por ejemplo, si yo tengo el número 24, pues yo lo divido entre 2, me da 12, por tanto ya tengo que 24 es 2 por 12. Pero luego el 12 puedo volver a dividirlo por 2, me daría 6, por tanto tengo que 24 es 2 por 6 de esta segunda división, ¿no? Y ahora el 6 lo vuelvo a dividir por 2, me daría 3, por tanto tengo que 24 sería 2 por 2 por 2 por 3 y ya lo tengo factorizado entero, ¿no? Pues eso es lo mismo que vamos a hacer ahora con los polinomios. Vamos a ir dividiendo y lo vamos a ir haciendo cada vez más chiquitito, como en este caso. Los polinomios que vamos a tratar de usar para dividir van a ser de tipo x menos a. ¿Y eso por qué? Vamos a borrar esto aquí, ya no nos interesa. Los polinomios que vamos a tratar de usar para dividir van a ser de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un polinomio factorizado con un factor de este tipo, automáticamente obtengo la raíz del polinomio de una forma muy sencilla. Por ejemplo, en este polinomio tengo x menos 3 por otro polinomio. Una raíz de este polinomio grande, pues sería 3. ¿Por qué? Porque como 3 anula a este polinomio chiquitito, 3 menos 3 es 0, y este polinomio es igual a el chico este de grado 1 por este de grado 2, pues el polinomio en 3 será igual a este chico 3 menos 3, que es 0, por lo que sea que me dé este polinomio, ¿no? Que no lo venía a calcular, porque 0 por algo, pues es 0. Entonces, cuando conseguimos factorizar un polinomio utilizando polinomios de grado 1, es muy fácil encontrar sus raíces. Por tanto, vamos a intentar siempre dividir por polinomios de ese tipo. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a tratar de descomponer en factores este polinomio de grado 3. Lo primero que tenemos que hacer, pues vamos a intentar dividir por polinomios de tipo x menos un número, x más un número, y sabemos que la forma más rápida de hacer esa división es utilizando Ruffini. Además, hay una pista, y es que si miramos el término independiente, este de aquí, que es menos 8, los candidatos para utilizar Ruffini serían sus divisores. Los divisores de menos 8 son 1, 2, 4 y 8, y sus opuestos, menos 1, menos 2, menos 4 y menos 8, ¿de acuerdo? Así que estos serían los candidatos para usar con Ruffini. Vamos a empezar con el 1. Cuando yo pongo un 1 aquí en Ruffini significa que estoy dividiendo por x menos 1. Recordad que Ruffini se pone aquí el contrario. Entonces dividimos por 1, recordad, bajamos este 1, 1 por 1 es 1, lo pongo aquí, sumo 4, 1 por 4 es 4, sumo menos 2, 1 por menos 2, menos 2, sumo 10. El resto es menos 10. Si yo quiero factorizar, necesito divisiones exactas. Si yo estoy factorizando el número 24, no lo voy a dividir por 7, ¿verdad? Dividimos por ejemplo, por 2. Porque sé que la división me daría exacta. Esta división no me da exacta, no me vale. Por tanto, como yo he utilizado el 1 y no me ha valido, ya puedo venirme aquí y tachar el más 1 de la lista de candidatos. Ya no me vale. Vamos a utilizar ahora el menos 1. Pues pongo aquí el menos 1, eso significaría que estoy dividiendo por x más 1, ¿verdad? Pongo aquí el menos 1, bajamos el 1, 1 por menos 1, sumo al 3, 2, menos 1 por 2, menos 2, sumo al menos 6, menos 8, menos 1, menos 8 es más 8, sumado con menos 8, 0. Este polinomio sí me ha dado exacto. Pues ya tengo mi primer factor. El primer factor sería x menos 1. Ahora mismo tendríamos x menos 1 más 1, perdón, que multiplica a este cociente, que sería los x cuadrado más 2x menos 8. Pero vamos a seguir, no nos vamos a parar. Como el menos 1 nos ha valido, podemos volver a intentarlo con él. Entonces, a este cociente de aquí, este de aquí, le volvemos a aplicar Ruffini para dividir por x más 1. Igual, bajamos el 1, multiplico, esto ya es un poco rutinario, lo hago rápido. Fijaos, el resto me da menos 9. Esta división no es exacta, por tanto el menos 1 ya no nos vale. Una vez que nos falla un número, ya no hace falta que lo volvamos a utilizar, ¿de acuerdo? Así que
ni más 1 ni menos 1 nos sirve, pues vamos a intentarlo con el 2. Probamos el 2, recordad, si aquí utilizo un 2 es que estoy dividiendo por x menos 2. Ponemos un 2, bajo el 1, multiplico, sumo, multiplico, sumo y el resto me da 0. Por tanto tengo un segundo factor, que es x menos 2. Y además el cociente que me queda es un polinomio muy chiquitito de grado 1. Es x menos 4. Así que ya tengo x más 1, x menos 2 y x menos 4. 3 factores de grado 1, no hace falta que sigamos dividiendo. Mi polinomio es x más 1 por x menos 2 por x más 4. Fijaos que en Ruffini este numerillo se invierte. Si yo pongo aquí un menos 1 es que dividido por x más 1. Si yo pongo aquí un más 2 es que dividido por x menos 2. Pero lo que sobra aquí no se invierte. Eso se escribe tal cual. Esto es x más 4, no x menos 4. No se invierte. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya hemos factorizado nuestro polinomio original, que era este de aquí. Un polinomio de grado 3. Lo hemos factorizado como 3 polinomios de grado 1. Por tanto, de una forma muy rápida, muy inmediata, podemos sacar las raíces del polinomio original, que era un polinomio de grado 3 y a simple vista es un poco difícil, pero gracias a que la tenemos factorizadas, a que tenemos el polinomio factorizado, podemos sacar las raíces muy rápido. ¿Qué número anula este factor? Menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 1 es 0. Primera raíz, menos 1. ¿Qué número anula este factor? El 2. 2 menos 2 es 0. Segunda raíz. ¿Qué número anula a este factor? El menos 4. Menos 4 más 4 es 0. Tercera raíz. Por tanto, aquí tenemos las 3 raíces de nuestro polinomio original. De una forma muy rápida, ya que ya hemos hecho el trabajo duro que es factorizar el polinomio.